Hola, espero que se encuentren bien. Sean todos ustedes bienvenidos a este canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel, en este tiempo que le llamamos nuestro devocional de miércoles. Es un gozo que nos acompañen y se encuentren con nosotros. Vamos a pedirles que iniciemos este tiempo de estudio de la palabra con una oración. Señor eterno, te exaltamos porque solo tú eres Dios, porque para siempre es tu misericordia y porque no hay Dios tan grande que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Señor. Queremos pedirte que tomes en tus manos este tiempo devocional, rogando que suministrados por tu Espíritu y tu palabra podamos comprender la eficacia y la suficiencia de nuestra fe en Cristo, debido a que Él es el único Dios y Salvador que ha venido al mundo a rescatarnos, a todo aquel que cree. Pues gracias, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. En los tiempos, en el siglo XVI, hermanos, por ahí de 1500 en adelante, sabemos que históricamente se dio un movimiento religioso, el cual se le denominó la Reforma Protestante. Y esto fue una respuesta precisamente de estos hombres que empezaron a mover de alguna manera la cristiandad a la Iglesia Católica Romana debido a sus tergiversaciones de la Escritura y sus malas prácticas. Conocemos de Martín Lutero, John Calvino, Melanchthon y algunos otros reformadores que dieron esas respuestas, hermanos, hacia la Iglesia Católica Romana otra vez debido a sus malas prácticas, a su mala doctrina y tergiversaciones bíblicas. Ahí se conoce, hermanos, un aspecto que se le llama las cinco solas, las cinco solas de la Reforma Protestante. Primero es solo Cristo, solo la Escritura, solo la fe, sola gracia y solo a Dios la gloria. Y de nuevo, hermanos, esto hablaba de que solo Cristo salva, solo la Escritura es nuestra autoridad, solo por fe somos salvos, solo somos salvos por gracia y solamente a Dios la gloria. Otra vez, hermanos, en respuesta a todo lo que se practicaba en aquel momento en cuanto o con la Iglesia Católica Romana. En estas cinco solas, hermanos, pues se representa entonces la Reforma Protestante. Y hoy, hermanos, no es mi propósito hablarles a ustedes necesariamente de las cinco solas, sino que tomé este punto como introducción para decirles que hoy queremos compartir con ustedes el que solo Cristo salva. No vamos a tocar las demás olas. Queremos hablar de que solo Cristo salva. Y pues bueno, hermanos, cuando hablamos de que solo Cristo salva, es que no hay, hermanos, otra manera por la cual el hombre se pueda reconciliar con Dios, si no es por medio de la obra redentora de Cristo. En Hechos 4:12 dice, en ninguno hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Eso hablaban los apóstoles, hermanos, después de que habían sido encarcelados Pedro y Juan, habían sido encarcelados y le decían, hermanos, al pueblo y al Sanedrín, en ninguno otro hay salvación, solamente en Cristo. ¿Y por qué solo en Cristo hay salvación? Por su obra redentora. Entonces, hermanos, cuando hablamos de la obra redentora de Cristo, nos referimos al conjunto de acciones y sacrificios que Jesucristo realizó para salvar a la humanidad del pecado y reconciliarla con Dios. Y esto es aplicable solamente a aquel que cree. En esta obra, cuando hablamos de la obra redentora, hermanos, cuando menos vamos a hablar de tres aspectos: redención y rescate, que es que Jesús pagó el precio por nuestros pecados mediante su muerte, librándonos de la esclavitud del pecado. Entonces eso es redención y rescate. Propiciación: el sacrificio de Cristo satisfizo la justicia divina, permitiendo que Dios perdone nuestros pecados sin comprometer, perdón, su santidad. Cristo apaciguó la ira de Dios a causa del pecado en la cruz. Y después la reconciliación: a través de su muerte, Cristo, y en su resurrección restauró la relación entre Dios y la humanidad, eliminando la barrera que el pecado había creado. Entonces, la obra redentora de Cristo, cuando menos, hermanos, habla de redención, propiciación y reconciliación. En esta reflexión, hermanos, del día de hoy, que hemos titulado Solamente Cristo salva o solo Cristo salva, deseamos exponer los motivos bíblicos, neotestamentarios, por los cuales decimos que solo Cristo salva y nadie más, pues hermanos, Él es el Redentor y el Salvador para todo aquel que cree. Pero decimos que solo Cristo salva y vamos a hablar, hermanos, de 6 aspectos por los cuales bíblicamente y en el Nuevo Testamento podemos observar que solamente en Cristo se puede encontrar la obra de redención. Y eso es un punto importante. Muchas veces o varias veces en la iglesia, en el largo del año, es bueno recordar, no solamente cuando viene octubre,
para celebrar a finales de octubre el aniversario de la Reforma Protestante, sino que en algunos momentos en la iglesia siempre es bueno recordar el Evangelio y sobre todo la obra redentora de Cristo y por qué nosotros sabemos o pensamos o reconocemos que solamente Cristo salva. Entonces vamos a ver el primer aspecto, por qué solamente Cristo salva. Y el primer punto, hermanos, es que se encarnó para redimirnos. El Hijo de Dios, el Dios eterno, el preexistente, el creador del mundo, hermanos, venía a este mundo a salvar a los pecadores y, por supuesto, esta salvación, como ya habíamos dicho y en otros momentos, y la Escritura dice que la salvación es solamente por fe en su obra. Y podemos encontrar nosotros, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, solamente el Hijo de Dios se encarnó para venirnos a dar salvación. Y dice en el versículo 18 de Juan 1, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que Cristo se encarnó, hermanos, y debido a su encarnación es que nosotros podemos conocer a Dios y mediante la fe en Él, en su obra redentora, perdón, nosotros podemos encontrar salvación y vida eterna. Lo mismo, el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 4, versículos 4 y 5, escribió, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces habla de la redención. Entonces, para que el hombre pudiese ser redimido, reconciliado con Dios, era necesario que Dios mismo tomara el papel del Redentor para que esto se pudiese ejecutar. Y esto lo tomó, hermanos, el Hijo de Dios, quien en la eternidad pasada, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se convino que esto fuera así. El Padre envió al Hijo. Entonces, primer punto por el cual solamente Cristo salva es porque es el Dios encarnado. ¿Ok, hermanos? Vamos con el segundo punto. Y el segundo punto es que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. Yo sé, hermanos, que esto es algo que podemos asumir todos los cristianos, que ya sabemos, se supone. Pero es un punto importante, porque solamente Cristo salva, es porque Él es el único que murió por los pecados de los hombres. Y otra vez, su muerte es aplicable a todo aquel que cree. Entonces, hermanos, ahí podemos ir a las Escrituras. Romanos, capítulo 3, es muy claro al explicarnos o hablarnos de esta situación. Romanos 3, 24 al 25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿verdad? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia y a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que Cristo al morir, hermanos, en la cruz y al derramar su sangre, el término teológico es que Él al derramar su sangre apagó la ira encendida de Dios o apaciguó la ira encendida de Dios a causa del pecado del mundo, hermanos, y del ser humano. Y eso se le llama propiciación. Al Cristo haber entregado su cuerpo y su sangre, hermanos, fuimos limpios, todo aquel que cree, de todo pecado. Entonces, Cristo se convierte precisamente en el único ser que puede salvar, ya que murió por nuestros pecados. En el versículo 34 del capítulo 8, ahí mismo de Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y ahí sigue diciendo. Entonces, de entrada, hermanos, otro punto es que Cristo no solamente se encarnó el Dios, el Hijo de Dios, sino que además murió por nuestros pecados. Y este punto, hermanos, es importante. ¿Por qué? Porque en la cristiandad, cuando menos en México, bueno, en todo el mundo, no nada más en México, la Iglesia Católica Romana enseña a sus feligreses a recargar su fe y su confianza en santos, en vírgenes e incluso en algunos otros íconos para que pudieran interceder por ellos. De tal manera, hermanos, que la gente busca, si en otras religiones, hermanos, la gente busca a Alá, busca a Mahoma, busca a otras personas para que puedan interceder por ellos, pero la Biblia enseña que solamente Cristo murió por nuestros pecados. Fue el único que fue a la cruz y que derramó su sangre y entregó su cuerpo para, ahí, hermanos, abolir el pecado de todos y cada uno de nosotros. Ninguna otra persona y ningún ser creado lo ha hecho así, ni los santos ni las vírgenes.
ni ninguna otra persona lo ha hecho de esa manera. Por eso es que Cristo es el único que puede salvar, porque es el único ser, ¿verdad?, que se ha entregado por los pecados de la humanidad, y este es Jesucristo hombre. En Tito capítulo 2, dice el texto en el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, hermanos, Jesús se convierte en el único Salvador. Solamente Él salva, ya no nada más porque se encarnó, hermanos, sino porque además murió por el pecado de todos nosotros. Y sigo diciendo, hermanos, y esto es aplicable para todo aquel que cree. En un tercer punto, hermanos, Jesús se convierte en el Salvador único del mundo porque resucitó para darnos salvación y vida eterna. Si regresamos, hermanos, ahí a Romanos capítulo 6, vamos a Romanos capítulo 6, versículo 4, dice el texto, pues somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que, hermanos, puesto que Jesús es el único que se ha levantado de entre los muertos, ha tomado cuerpo glorificado y ya está a la diestra del Padre, por su resurrección es que Él nos ha dado también a nosotros esa gracia de que en su momento seremos resucitados y entonces sí gozaremos de una vida eterna tal como la palabra de Dios lo especifica a lo largo de las Escrituras. Estaremos nosotros delante del Padre, estaremos nosotros gozando de su gloria, hermanos, y esto no ha podido ser así si Cristo no hubiese resucitado. Y lo mismo que les mencionaba hace un momento, ni las vírgenes, ni los santos, ni Mahoma, ni ninguna otra persona creada en este mundo ha resucitado para dar salvación y vida eterna a todo aquel que cree. Solamente Cristo ha logrado esto. Si regresamos a Romanos 8, versículo 34, volvemos a leer el texto y dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó. Y entonces aquí está hablando, hermanos, otra vez de la obra redentora de Cristo. Así que nadie se ha levantado entre los muertos para darnos nueva vida y sobre todo vida eterna, solamente Cristo. Si recapitulamos entonces, hermanos, solo Cristo salva porque Él se encarnó, el Dios hombre se encarnó, porque murió por nuestros pecados y porque resucitó al tercer día para que nosotros, los que creemos en Él, amados hermanos, perdón, podamos tener salvación y vida eterna. Eso es un punto importante. Cuando nosotros vamos a estar evaluando el objeto de nuestra fe, el objeto de nuestra fe no son los favores, los milagros o algunas cosas que alguna persona, criatura pueda hacer. E incluso, hermanos, quiero decirles que Dios mismo, no somos salvos porque Dios nos haya hecho un milagro o algún favor. Somos salvos porque Cristo murió y resucitó. Y eso es un punto importante, punto clave de la salvación. Vamos al siguiente concepto, hermanos, que es el punto 4, y es que Cristo se convierte solo en el único Salvador, hermanos, porque gobierna sobre todo el universo. Él está, dice la Escritura, que después de su resurrección, Cristo está, hermanos, sentado a la diestra del Padre. Y aquí habíamos quedado en Romanos 8, versículo 34, y lo leo, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Y que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, hermanos, Testamento, cuando se habla el que está a la diestra, en ese concepto antiguo, el que está a la diestra del rey, luego entonces él mismo está gobernando con el rey. El rey le ha otorgado todas las prerrogativas para gobernar soberanamente sobre su pueblo, sobre su nación, y en este caso Dios le ha entregado todas las prerrogativas a Cristo para gobernar sobre todo el universo. Nosotros entonces observamos, hermanos, que ya que Cristo murió, se encarnó, murió y resucitó, es el único, hermanos, que está a la diestra de Dios y Él es, hermanos, aquella persona que lo llena en todo el universo. Pablo le escribe a los Efesios en cuanto a la importancia cósmica de la iglesia, pero esto que recarga esa importancia en la obra redentora de Cristo. Dice en Efesios capítulo 1, dice en Efesios capítulo 1, versículo 20 al 22, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte, porque en mí, no, espérenme, estoy leyendo otro texto que es en Filipenses, disculpen, ya habíamos dicho Efesios 1, 20 al 22, dice así, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo un nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero.
y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual, hablando de la iglesia, es el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Entonces, hermanos, en estos textos podemos encontrar que Cristo es el soberano, el Rey de reyes y Señor de señores de todo el universo. Por lo cual, al estar sentado a la diestra del Padre, Dios le ha entregado toda potestad y soberanía por sobre toda cosa creada. Recuerden, Cristo es Dios y es eterno, no es una criatura. Por eso, hermanos, es que aún podemos observar que solamente Cristo salva, porque es el único Rey soberano y majestuoso que puede salvaguardar, amados hermanos, que puede salvaguardar, perdón, la salvación de todo aquel que cree. De hecho, les voy a mostrar otro texto para que veamos que mediante su resurrección y al estar gobernando en las alturas, Cristo y Dios salvaguardan nuestra salvación. Vamos a primera epístola de Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, y vamos a leer en el capítulo 1, versículos 3 al 5, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder mediante la fe de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Entonces, hermanos, aquí el texto nos está mostrando, puesto que Cristo resucitó, pero además está a la diestra del Padre. Él es el Pantocrátor que gobierna toda el urbe, todo el universo, hermanos. Por eso es que es el único que puede salvaguardar nuestra salvación. Y vamos a ver el quinto punto, hermanos. El quinto punto es Cristo. Solamente es el único que puede salvar porque es el único que puede interceder por el ser humano. No los santos, no las vírgenes, no ningún otro profeta, no los papas, no tu pastor, nadie. Solamente Cristo puede interceder por nosotros ante el Padre. Y regresamos allí, hermanos, a Romanos capítulo 8, versículo 34, y lo vuelvo a leer y dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces ya Cristo, al estar a la diestra del Padre, Él está intercediendo por nosotros, y dice también las Escrituras, ahí en primera de Juan 2:1, que abogado tenemos para con Dios cuando hemos pecado, a Jesucristo el justo. Él es el único que puede interceder por nosotros. De hecho, en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, solamente podemos observar este acto de la intercesión, y se habla dos veces para Cristo, una para el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, hermanos, lo vemos ahí nosotros, hermanos, ahí en el capítulo 8, en el versículo 26, que dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y en la epístola de los Hebreos también se menciona, hermanos, que Jesucristo es el intercesor de la humanidad. Entonces, hermanos, ¿por qué Cristo, solamente Cristo salva? Porque Él intercede por nosotros. Entonces, hermanos, ¿por qué es que Cristo puede interceder por nosotros? Es un punto importante. No porque haya sido una buena persona, no porque haya sido un gran profeta, no porque haya venido a enseñar moralidad, no porque haya venido a hablar de amor y paz. No, Jesucristo intercede por nosotros porque tiene esa facultad, hermanos. Una, porque murió y resucitó. Debido a que Él murió y resucitó, entonces Él puede ser intercesor entre Dios y los hombres. De hecho, cuando vamos nosotros a primera epístola a Timoteo, Pablo le escribe allí a Timoteo y le dice en la primera epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. Entonces, hermanos, Jesucristo es el único que puede intermediar o interceder entre los hombres, entre el pecador y el Dios Santo, porque Cristo murió y resucitó. Pero nada más se añade que Cristo puede interceder porque Él, hermanos, Él posee la misma identidad, tanto jurídica como moral, ante Dios, porque Él mismo es Dios, Él mismo es justo y santo, y con esa calidad, hermanos, es que Cristo entonces puede interceder por nosotros. Ni las vírgenes, ni los santos, ni ningún profeta, ni ningún otro Dios pensado puede interceder por la humanidad, sobre todo por aquel que cree, más que Cristo Jesús por haber muerto y resucitado. ¿Ok, hermanos? Y vamos con el último punto, porque es que solamente Cristo salva, porque, hermanos, al encarnarse, al morir,
y al resucitar, al estar a la diestra de Dios, al interceder por nosotros, tenemos una gran promesa que no tiene nadie más en el mundo. Y es que, hermanos, esta gran promesa es que Cristo regresa por nosotros. Cristo regresa por su iglesia. Y entonces en el regreso de Cristo, cuando Cristo venga por su iglesia, amados hermanos, ahí se cumplirá nuestra total redención. ¿Sí? Nuestra redención gloriosa, cuando Cristo venga por su iglesia, hermanos, ahí se cumplirá toda la redención. Dice entonces, hermanos, en Primera de Tesalonicenses, van conmigo allí a Primera de Tesalonicenses o a Tesalonicenses 1, Primera de Tesalonicenses 1, versículo 10, voy llegando ahí, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Nuestra total, hermanos, glorificación viene cuando Cristo nos resucite. De hecho, ahí mismo en esa epístola, en el capítulo 4, hablando del día del arrebatamiento de la iglesia, ahí mismo en este capítulo, en el versículo 17, dice el texto, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, hermanos, Cristo se convierte en ese Salvador, pero porque precisamente vendrá aquel momento donde efectivamente nos librará de la ira venidera, del juicio de Dios condenatorio contra la humanidad, el pecadora e incrédula, hermanos, y nos librará de la ira venidera. Y entonces al resucitarnos, hermanos, los que están vivos seremos, si estamos vivos, seremos arrebatados y llevados en las nubes y transformados a un corazón, a un cuerpo glorioso, y los que murieron serán resucitados. Al final, hermanos, como sea, es que Dios, Cristo, cumplirá efectivamente la total redención y glorificación del creyente ese día que Cristo venga por la iglesia. Solamente Cristo hará esto. Ninguna religión, ni ningún santo, ni ninguna virgen, ni ningún profeta, ni ningún pastor, nadie puede ofrecer estos 6 aspectos que solamente Cristo presenta como credenciales de Salvador. Primero, es el Dios hombre que se encarnó. Es el que murió por nuestros pecados. Es el que resucitó para darnos salvación y vida eterna. Es el que está a la diestra de Dios. Solo Él está a la diestra de Dios, gobernando sobre todo el universo y de manera soberana salvaguardando al creyente. Es el único que puede interceder por nosotros por todo lo anterior, nadie más. Y por supuesto es el único que va a cumplir su palabra y va a llevarnos a esa total redención y glorificación el día que Cristo venga por su iglesia. Por eso, hermanos, decimos que con estos puntos, y habrá otros en las Escrituras, pero cuando menos con estos 6 puntos, podemos confirmar que solamente Cristo salva, porque solo en Él hay todos los aspectos de la obra redentora que Dios trazó desde la eternidad. Con las 3 personas de la Trinidad, solamente en Cristo se encuentran, esos puntos de la obra redentora y no hay más. Así que si tú confías en todo esto que hemos compartido el día de hoy, celebra al Señor, glorifica su nombre, camina con temor y gózate porque solamente Cristo salva. Vamos a terminar con la oración. Padre, te damos gracias por poder recordar estos puntos que al final estamos hablando de evangelio. Y el evangelio es algo que se debe vivir día a día en la vida del creyente, Señor, y que se debe compartir para aquellos que no te conocen. Al final, Padre Celestial, Cristo, totalmente en su obra redentora, se ha convertido en aquel que es el único capaz de poder dar salvación y vida eterna y reconciliarnos contigo, el Padre eterno, santo y justo y verdadero. Te damos gracias por todo esto, Señor, y por ese Salvador que intercede por nosotros y que derramó su amor dándonos su Espíritu Santo y su palabra para que nos mantengamos firmes en la fe, Señor. Gracias por tu bondad y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Espero que esto haya sido de ánimo y edificación, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto y los que son de Peniel, nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Bendiciones y hasta pronto.